Amigos, ¿cómo están? Soy Gustavo Adolfo Infante. Les pido, les suplico y les sugiero que no se pierdan todo el contenido de Comunicante MX, que aquí nos encontramos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí platicando con mis compañeros en la cabina acerca del clima, como siempre, el clima que nos trae de cabeza, que si ya llueve, que si ya hace calor, que si ya hace frío. Ahora, nosotros antier empezamos con una situación de mucha nublación, como que de pronto empezó a cambiar el clima y que si hace frío y que si hace calor y ya no sabe uno cómo vestirse. Pero bueno, muy contenta como siempre de estar con ustedes en esta semana que para muchos es la Semana Mayor. Hablaremos hoy de un gran personaje, que marcó la historia, ¿no? Y en la mañana platicando con mi buen Jared, este jovencito que fue a consulta, le comentaba yo acerca de que íbamos a hablar y hacer un análisis psicológico de Jesús. Y él dijo algo que me encantó, dice, si yo no creyera en Jesús como Dios, como hombre sería suficiente. Qué bonito. Y sí, Jared, fíjate que en el Pesaj, en Israel, hay una oración que ellos hacen en donde marcan una serie de situaciones y dicen, sería suficiente, ¿no? Entonces, yo espero que este análisis psicológico, que hago con mucho respeto, pues sea suficiente para nosotros en esta semana tan especial, que es la Semana Mayor, para muchos creyentes, la Semana Santa. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿verdad? Mami, creo que ya estamos en YouTube, así que te mando un gran beso, mamá, y a mi hermano Sergio, que siempre está pendiente de que mamá lo vea. Pues empezamos con ese análisis psicológico de Jesús, la mente del hombre más poderoso de todos los tiempos. ¿Y por qué lo estamos diciendo así, el hombre más poderoso de todos los tiempos? Pues porque podemos hablar de grandes hombres que han pasado en la historia, de Gengis Khan, de Aníbal, de Alejandro Magno, ¿verdad? De Julio César, podemos hablar de Sócrates, Platón, Aristóteles, de tantos que ahorita también voy a mencionar, pero este hombre, este es Jesús, vamos a decirle así con toda confianza, este Jesús va a cambiar la historia de la humanidad. Entonces, vamos a permitirnos desde la neuropsicología estudiar un poquito de su forma de ser y pensar. Pues bien, presenta a Celia Erlinda Guerrero Barragán, su servidora, doctora en psicoterapias humanistas, y le doy los créditos al doctor Enrique Rojas, papá de Marian Rojas Estapé, que es tan conocida para muchos, y pues un poco inspirada en algunos comentarios y en algunas situaciones que el doctor Enrique Rojas ha dejado testimonio. Y bueno, hoy, 1 de abril del 2026, con profundo respeto para los creyentes en Jesucristo, comparto este tema esperando que sea de su agrado. No sin antes, como siempre, agradecer su presencia. Entiendo que es una semana especial en los que muchas personas se encuentran de vacaciones, pero seguramente apartarán un momento para reflexionar en este personaje que, como ya lo digo, cambió la historia de la humanidad. Aquí estamos y me encanta poner este mapita para que ustedes ubican dónde fue el lugar donde nació Jesucristo, que es el lugar de tantísimos conflictos, ¿verdad? Esta semana se prohibieron varios eventos en la Franja de Gaza porque pues sabemos que siempre, curiosamente, este semillero de las tres grandes religiones que son judíos, cristianos e islam, pues están siempre agarrándose de chongo, ¿no? Como si Dios no hubiera pasado por ahí. Pues ahí está en el oeste de la península ibérica, ese lugar al que nosotros conocemos como Franja de Gaza y donde estuvo Jesucristo. Muy bien. Saludos a los cumpleañeros todavía de marzo, ¿verdad? A mi sobrina Fanny. Tuve la oportunidad de estar con mi hermano y mi cuñada el día de su llegada hace 39 años
en el puerto de Manzanillo, Colima. Muchas felicidades, ella sigue viviendo ahí, así que con el calorcito de Manzanilla, felicidades. Y saludo a mis queridos amigos Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, por favor, alivíate, deseando su pronto restablecimiento, y Alfonso, que están por hacerle un estudio bastante difícil. Cuídate mucho, Alfonso, por favor. Muchas gracias, como siempre, por su presencia a través de Comunicante MX, y si alguien desea que lo felicite al aire, con mucho gusto, pendiente de sus mensajes en este 1 de abril del 2026, y ponemos nuestro pastel de Happy Birthday. Muy bien, pues empezamos. Y decía yo, ya es 1 de abril, gracias a Dios comenzamos el cuarto mes del año, deseando que sea de descanso, pero también de paz y armonía, ya que en unos días también inicia la tradicional Feria de San Marcos en Aguascalientes, ¿verdad? ¡Viva Aguascalientes! Por lo que en ese hermoso lugar comenzarán sus vacaciones hasta el 16 de abril. Fíjense, es creo que el único estado de la República Mexicana que desfasa las vacaciones de primavera para disfrutar de la Feria de San Marcos. Bueno, pues felicidades. Y ahora sí, vamos a empezar con este tema que espero les resulte de interés. Nos estaremos basando, entre otros, en el libro Últimas Noticias de Jesús, de José María Zavala. Es una fascinante investigación histórica sobre el personaje más importante, como ya lo dije en varios momentos, el personaje más importante de todos los tiempos, y a menudo se cree que la historia no es tan importante como la teología a la hora de abordar la egregia figura de Jesús de Nazaret, ¿verdad? La importantísima figura de Jesús de Nazaret, graso error. La arqueología permite aproximarnos a él desde el estudio de las piedras, del trabajo de campo y del análisis concienzudo y perseverante de los expertos. En ese mapa que les enseñé hace un momento, pues hay grandes arqueólogos, grandes figuras que dedican su tiempo, su espacio, su vida a recoger fragmentos de tantos testimonios, pues no solamente de la vida de Jesucristo, sino de la arqueología bíblica, ¿no? Universidades como Moriah, en la cual he tenido la oportunidad de hacer algunos estudios, pues se fincan en ese trabajo académico, en donde pues se viven hallando situaciones, lugares, por ejemplo, ahorita que vamos a hablar del Monte Calvario, de todos esos lugares donde estuvo Jesucristo, pues ellos son expertos en ese tipo de trabajo de campo, ¿sí? Entonces, ello se demuestra, por ejemplo, con el descubrimiento en el 2020 de un baño ritual de hace 2000 años, al pie del Huerto de los Olivos, que explicaría el nombre de Getsemaní, donde Jesús sudó sangre al inicio de su pasión. Aquí, antes de continuar con esto, quisiera hacer un entre paréntesis. Fíjense que en muchas películas que yo he observado de la vida de Cristo, nos representan, hay una película que se llama Jesús, Hijo de Dios, algo así, es un buen intento brasileño, pero siempre nos presentan la figura de Jesús, de sus discípulos y de la gente de Israel como gente sucia, ¿sí? Y si algo es extremadamente limpios. Ahorita que hablemos un poquito de los mandamientos, hace algún tiempo en uno de los programas yo les comentaba que, por ejemplo, si ustedes quieren comida muy sana, que pueden encontrar en algunas de las tiendas como Costco y eso, siempre va a tener calidad kosher, ¿sí? Porque son de una estricta calidad, así de una estricta calidad. Y recuerden que cuando ellos se lavaban las manos, no solamente se lavaban las manos, sino se lavaban hasta el codo, ¿verdad? Y se lavaban los pies. ¿Por qué? Porque esa situación que mañana, Jueves Santo, veremos en muchas iglesias, el lavatorio de pies, pues porque era gente del desierto y era gente que cuando llegaba a casa tenía que lavarse. Entonces constantemente se tenían que lavar
y era gente que cuidaba muchísimo eso. Y las vasijas, ahorita que le estaba hablando de la arqueología bíblica, las vasijas son de fundamental limpieza, ¿no? Todo ellos con una exageración exacerbada que se incrementa, por ejemplo, los viernes, ¿sí? Los viernes ellos a determinada hora no hacen nada, hasta el domingo por la mañana, ¿de acuerdo? Bueno, cierro el paréntesis y estábamos hablando de que Jesús sudó sangre al inicio de su pasión. La hematidrosis o hematohidrosis, así, es una enfermedad extremadamente rara, con menos de 600 casos documentados mundialmente, caracterizada por la excreción de sangre a través de la piel intacta mezclada con sudor, ¿sí? Un poquito más adelante vuelvo a hacer alusión a esto, ¿no? Y generalmente se vincula al estrés extremo, ansiedad o tensión emocional intensa. Dentro de esos 600 personas que se han documentado, probablemente haya muchas más, algún soldado, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues aquí vemos esta hematidrosis o hematohidrosis. Continuamos. ¿Cuál es el significado del nombre Getsemaní? Les estoy dando estos datos para que ahorita que nosotros nos adentremos un poco en esta psicología de Jesús, pues nos ambientemos en todos estos lugares donde Él estuvo. Getsemaní es un término de origen arameo, Gatsmané, que significa prensa de aceite o lagar de olivos, haciendo referencia a un lugar en el Monte de los Olivos, en Jerusalén, famoso por ser el huerto donde Jesús oró y fue arrestado antes de la crucifixión. Simboliza angustia profunda, oración intensa, entrega y dolor emocional. Sí, aquí vemos algunas imágenes de esta película de Mel Gibson de La Pasión, donde abunda en este tema al inicio de la película, ¿verdad? Muy bien. Entonces, también estábamos hablando del libro en el que nos vamos a basar, Últimas Noticias de Jesús, de José María Zavala, y este libro nos muestra una figura de Jesús muy cercana y muy clara. También les comentaba yo acerca de la arqueología bíblica, cómo se ha documentado fehacientemente, porque no falta quien aún dude de la existencia física de Jesús, ¿no? Bueno, muchos estudiosos, como en el caso en Grecia, los grandes clásicos griegos, pues se duda de la presencia de un solo escritor, o como en la misma Biblia, el Antiguo Testamento dice no solamente fue un escritor, fueron muchos los escritores que escribieron la Biblia. Sí, en el caso de Homero, para los griegos, pues se dice que realmente Homero no existió. Entonces, bueno, están este tipo de situaciones, y como ya comento, pues la arqueología bíblica nos habla de un Jesús histórico. Entonces, aquí está este libro de José María Zavala, Últimas Noticias de Jesús. Fíjense que también en esa arqueología encontraron en Inglaterra un espécimen en donde de una persona que crucificaron de igual manera que a Jesucristo. Está todavía el esqueleto, están todavía las partes de esta persona crucificada, y algo muy interesante es que está un clavo a la altura del talón, más o menos como hubieran crucificado a Jesús, solo que este hallazgo fue en Inglaterra, ¿verdad? Pero como recuerden ustedes que el Imperio Romano llegaba justamente hasta Inglaterra. Bueno, pues muy bien. Me encantaría que ustedes me hicieran comentarios, preguntas. Aquí está mi esposo, como siempre, haciéndome favor de estar al tanto de los comentarios. Celia del Carmen, allá en el YouTube. Si ustedes gustan hacer comentarios o preguntas, claro que sí. Y si las sé, pues con mucho gusto las contestamos, y si no, lo investigamos. Muy bien. Jesús de Nazaret, para muchos, es un gran hombre, un personaje por excelencia de la historia universal. Para muchos de nosotros es Dios, pero definitivamente podríamos hacer un estudio psicológico de Jesús de Nazaret, del Jesús hombre, que es de lo que se trata en este programa.
De acuerdo con Enrique Rojas, papá de Marian Rojas, citando a los clásicos, Jesús de Nazaret es el Homo perfectus. Sí, recuerden que nosotros somos Homo sapiens sapiens. Ya hemos hablado de eso en varios programas. Y generalmente se refiere a un concepto hipotético de un ser humano biológicamente optimizado, sin enfermedades ni debilidades, a menudo explorado en la ciencia ficción o el transhumanismo como la evolución definitiva del Homo sapiens, ¿verdad? O sea, siempre esperando que nosotros en este proceso de evolución llegáramos a la perfección del Homo perfectus. El término también se utiliza en contextos teológicos para describir la perfección humana en Cristo. Perfectus Deus, perfectus homo, ¿sí? Y bueno, otra cosa que también siempre se ha discutido muchísimo a través de los siglos, pues cuáles eran las características físicas de Jesucristo. De acuerdo con algunas situaciones bíblicas, él desciende de la casa de David, ¿verdad? Por eso siempre le dicen Hosana al hijo de David. Y precisamente basándonos en la descripción de David, lo han presentado de tez blanca, cabello rubio, y de acuerdo con la sábana santa de Turín, estaríamos dándonos cuenta de que era un hombre muy alto para su época y para su raza, ¿verdad? Estamos hablando de una persona de 1,80 m que para esa época, o sea, destacaba de los demás. Entonces, bueno, ahí vamos ahorita a irnos el por qué él tenía esa situación de liderazgo, ¿verdad? Si tenía los ojos claros o no, eso no se los puedo yo asegurar, pero, insisto, de acuerdo a la descripción del rey David, es que muchos se basan en esta forma de ser de Jesucristo. Y bueno, aquí ya nos estamos metiendo en esta camisa de 11 varas, que es analizar a este personaje. Jesús resume los 631 preceptos de las leyes del Antiguo Testamento. Según la tradición judía talmúdica, existen 613 mandamientos o mitzvot en la Torá, que es el Antiguo Testamento, número 631. Se dividen en 248 preceptos positivos. Haz esto. Por ejemplo, lo que yo les decía, lávate las manos. Ah, no, lávate los codos, ¿verdad? O lávate los pies y lávate la cabeza. Por eso Jesús en algún pasaje dice, aquel que ya se bañó no necesita volverse a lavar todo, ¿verdad? Porque siempre es esa situación de los fariseos en contra de todo lo que él hacía, ¿no? Y hay preceptos, 365 preceptos negativos. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, que también Jesucristo después les dirá a los sacerdotes y fariseos que le imponen tantas cargas al pueblo que ni ellos mismos lo pueden cumplir. Esta lista, popularizada por Maimónides, incluye leyes morales, rituales y civiles, muchas inaplicables sin el templo de Jerusalén. Eso quiere decir que tenían que ir allá. Lo cual quiere decir que Jesús tiene una gran capacidad de análisis y de síntesis, ¿verdad? Él ya empieza a mostrarnos por qué va a ser un rabí, por qué va a ser un maestro. Y tenemos esta imagen cuando se le pierde a su mamá y a su papá, ¿se acuerdan? Que tenía 12 años y lo encuentran, que es el último vestigio que tenemos de él, niño, que lo encuentran pues con los doctores de la ley y está platicando y está discutiendo y todo mundo se queda admirado de esta capacidad de Jesucristo. Él resume Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Resume estos preceptos en 2. ¿Qué es esto? Se llama inteligencia y capacidad de síntesis. Y él lo resume de esta manera: amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Esto es un resumen.
Esto es un resumen de estos libros que acabo de describir, ¿no? O sea, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto muy aplicado a la psicología, y que yo en muchas ocasiones se los comento a mis pacientes cuando nos sentimos atormentados y decía otra vez esta palabra, no soy suficiente, no soy suficiente. Pues definitivamente nosotros tenemos que tener una autoestima, que no quiere decir me voy a volver totalmente egocéntrico, sino voy a tener una autoestima, porque si yo no me amo a mí, soy incapaz de amar a los que me rodean. Muy bien. Entonces, cuando tú ves la vida de Cristo contada a través de 4 periodistas, ¿verdad? Que son tetramorfos, estos 4, pero porque si ustedes se imaginan todo lo que documentaron, el trabajo de campo que hicieron, pues no era tan fácil, ¿verdad? Y sobre todo acuérdense de la persecución romana. En estos días que estamos viendo películas bíblicas, sabemos, ¿verdad? Acabamos de ver esta película de San Pablo con Jim Caviezel, cómo inclusive en Roma se servían de los cristianos para ponerlos en las esquinas y prenderlos como antorcha, ¿no? Aquello era aberrante. Entonces, estos 4 evangelistas se van a tornar en periodistas e investigadores, que yo creo que van a contratar aquí en Comunicante, porque ellos son representados también, se les llaman tetramorfos, a los 4, porque son representados con diferentes animalitos. Ya tuvimos un programa de todo eso, ¿verdad? Cómo ese gusto por los animales. San Mateo, que era el recaudador de impuestos, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús, autor del primer evangelio y antiguo recaudador de impuestos que se conocía como Leví, antes de su conversión, y San Mateo está representado por un ángel, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo en esta pantalla. Y San Marcos, estamos hablando hace rato de la Feria de San Marcos en Aguascalientes, pero esa Basílica de San Marcos en Venecia, preciosísima, ¿verdad? Que fue discípulo de San Pedro. San Marcos no conoció personalmente a Jesucristo, sino fue discípulo de Pedro y a través de Pedro conoció la vida de Jesús. Y él es representado por un león. ¿Por qué por un león? Porque cuando se refiere a San Juan Bautista, nos dice que era la voz que rugía en el desierto, ¿sí? La voz que sonaba en el desierto. Por eso a Marcos se le identifica con un león. San Lucas fue médico de origen gentil. ¿Qué era eso? Que no era judío. Y autor del tercer evangelio y los hechos de los apóstoles. No conoció a Jesús personalmente en vida, pero se convirtió en un cercano compañero de San Pablo y según la tradición conoció a la Virgen María, de quien obtuvo detalles íntimos sobre la infancia de Jesús. A Lucas le debemos este conocimiento de la natividad, de la Navidad, del nacimiento de Jesús en Belén, y también se considera que Lucas va a ser el primero que dibujó una imagen de María, ¿verdad? Todo esto aquí está. Y pues San Juan, que era el más joven. Siempre hay una maledicencia con respecto a por qué el discípulo amado, ¿verdad? Ha habido muchos comentarios al respecto, porque era el más joven, pero además él nos representa a toda la humanidad. Sí, por eso nosotros todos somos los discípulos amados de este hombre llamado Jesús. Muy bien, si hablamos de los antecedentes de la felicidad, podríamos citar, como lo dije al principio, a Sócrates, a Platón, Aristóteles, nuestros grandes maestros de la cultura occidental, griegos, y ellos nos heredan su testimonio acerca de lo que ellos consideran que los hace felices o qué es la felicidad. Yo siempre digo que la felicidad es algo subjetivo totalmente, ¿no? Lo que me puede hacer feliz a mí, quizá no te haga feliz a ti. Pero dentro de los grandes está Séneca, en el siglo I después de Cristo, podían marcar la historia, el pensamiento de Séneca, máximo exponente del estoicismo romano, se centra en alcanzar la felicidad, la eudaimonia, a través de la virtud
la razón y la autodisciplina. Pero en el caso de Cristo, no solo estamos enamorados de lo que nos dicen los evangelios o las cartas de San Pablo. El conocimiento de Jesús nos cambia la vida. Vivimos en una época en la que es cada vez más necesario creer en Él. Y necesitamos hablar de Jesús en tiempo presente, no en el de hace 2026 años. O sea, acercarnos a Él. Por eso justamente este programa de neurociencias, de psicología, porque estamos hablando de Jesús. ¿Se puede ser feliz sin Jesús? Siempre yo comento con la gente que me hace favor de dispensarme su confianza que los seres humanos necesitamos atravesar por 4 portales, por 3 portales. El portal del cuerpo, sí, tenemos que atendernos, tenemos que ir al médico. Esas dolencias, ese dolor nos está avisando algo. Y nuestro mejor amigo, que es nuestro cuerpo, nos está diciendo cuídate. La mente, que es a lo que van conmigo, o con muchos psicólogos más, y el espíritu. No podemos dejar de lado el espíritu, porque entonces nos podemos perder. Entonces, ¿se puede ser feliz sin Jesús? Pues vivimos en un mundo secular y sobre todo de espaldas al cristianismo. Sin embargo, sigue habiendo un hambre muy grande y el mundo está cansado de seductores mentirosos. Y la seducción que hace Jesús con nosotros es camino, verdad y vida. ¿Sí? Yo me acuerdo mucho cuando Pilato lo interroga y le dice, ¿pero qué es la verdad? Y le dice él, yo soy la verdad. Y también algo muy interesante de Jesucristo es que dirá, cuídate de los falsos profetas, que en la actualidad tenemos muchísimos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco más de este Jesús. Vamos a ver, ahora bien, Jesús nunca gritó para ser escuchado. Y aquí ya lo estamos empezando a analizar más de fondo. Nunca usó títulos impresionantes para ganar respeto. Nunca amenazó a nadie para tener seguidores. Y sin embargo, 12 hombres dejaron literalmente todo, sus familias, sus negocios, su seguridad financiera, para seguirlo después de una conversación. Pescadores abandonaron sus barcos en la orilla cuando todavía tenían redes llenas de peces. Yo no me iría con el primero que me dice ven y sígueme, ¿no? En el caso de Juan y Santiago dejaron a su papá, los dejaron ahí, ¿no? Por eso les decía los hijos del trueno, ¿no? Esa fuerza que tenía el padre y que de pronto les digo, dejen eso y vengan, ¿no? Y qué convicción o qué fuerza podría tener este Jesús que de pronto lo dejamos todo para irnos, ¿no? En algún momento vemos cómo cura a la suegra de Pedro. Eso quiere decir que Pedro era casado, ¿no? Tenían una familia, tenían una responsabilidad y bueno, simplemente me voy. Un cobrador de impuestos rico dejó su cabina con dinero todavía sobre la mesa. ¿Qué tenía Jesús para que las personas lo siguieran? Para que lo siguieran así. Quizá no era su apariencia física, no era su posición social, porque nació en un establo, no era su riqueza. Decía que no tenía en dónde recostar su cabeza. Era algo más profundo. Era su psicología de liderazgo. Era la forma como veía a las personas, la forma como hablaba, la forma en cómo manejaba el conflicto, que va a tener muchísimos todo el tiempo, ¿verdad? Cómo manejaba el conflicto. La forma en cómo respondía al rechazo. Yo creo que una de las cosas como seres humanos que más nos duele es el rechazo, ¿no? Hemos visto a través de estos programas cómo ese vínculo con papá y mamá nos va a hacer que como adultos tengamos una estabilidad emocional,
inclusive cómo fuimos recibidos al nacer, si fuimos hijos deseados, ¿verdad? Esperados. Entonces, ¿cómo respondía Jesús al rechazo? Vamos a explorar la psicología de Jesús no como figura religiosa, sino como el ser humano que caminó esta tierra, que sintió hambre, sed, cansancio, que se enojó, que amó tan profundamente que transformó a todos los que lo conocieron. Porque si entendemos cómo Jesús procesaba el mundo, comprenderemos cómo tomaba decisiones y cómo respondía a las personas. Tal vez podamos entender por qué después de más de 2000 años, millones todavía decimos su nombre. Y no crean que nada más a mí de pronto se me ocurrió hacer este análisis psicológico. Como ya lo dije, este psiquiatra, Enrique Rojas, está comentando este libro del que les hablé hace un momento, pero hay muchos libros, que está aquí otro que les presento, La psicología de Jesucristo, el perfil psicológico de Jesús. ¿Y por qué le llamamos a estos días la pasión de Cristo? ¿Por qué? Porque sí, estaba loco por nosotros, estaba loco al grado de dar su vida y hasta sus últimas gotas de sangre por la gente que amaba. Y eso es una pasión total. Bueno, muy bien, espero que estén ustedes muy interesados en este tema y regresamos solamente en unos minutos. No me dejen. Gracias. En Tijuana, cumplir también tiene beneficios. Aprovecha los descuentos en el predial 2026. Paga en enero y ahorra el 12%. En febrero el 10% o en marzo el 5%. Además, si pagas en línea recibes 3% adicional todo el año en tijuana.gov.mx. También puedes realizar tu pago en delegaciones. Ayuntamiento de Tijuana. Cortinas para todos. La más alta calidad del mercado ahora disponible para ti. Haz que tu hogar luzca espectacular con nuestras cortinas hechas a la medida. En Baja Shades fabricamos persianas, cortinas y todo tipo de tratamiento para ventanas. No te pierdas la oportunidad de transformar tu espacio con nuestras cortinas de alta calidad. Comunícate hoy al 661-100-6377. Llama ahora y dale un toque de elegancia a tu hogar con Baja Shades. Hola, ¿cómo están? Soy Marifer Centeno y estoy muy emocionada porque el día de hoy me integro a Somos Comunicante MX, y me emociona muchísimo porque vamos a hacer todo tipo de contenido, nos vamos a divertir muchísimo, pero creo que no solamente eso, creo que vamos a ver las cosas desde otro ángulo, desde otra óptica, y para mí es un verdadero privilegio. Muchísimas gracias, de verdad, y pues vamos con todo. Amigos, ¿cómo están? Soy Gustavo Adolfo Infante. Les pido, les suplico y les sugiero que no se pierdan todo el contenido de Comunicante MX, que aquí nos encontramos. ¿Necesitas cambiar o reparar el vidrio de tu auto? En Car Depot te ofrecemos la mejor calidad y servicio. Además, contamos con reparación y venta de elevadores de la mejor calidad para que tu vehículo siempre esté en óptimas condiciones. Nuestra experiencia nos respalda y la satisfacción de nuestros clientes es nuestra garantía. Estamos ubicados en calle 8, esquina con Quintana Roo. Llama y cotiza con nosotros. Este segmento es patrocinado por Baja Shade. Con Baja Shade, dale un toque de elegancia a tu hogar. Y seguimos en este estudio psicológico. ¿Están conmigo? ¿Les está interesando? Espero que sí. Entonces, decía yo que cómo respondemos generalmente al rechazo. ¿Qué es lo que pasa con Jesucristo? Si vamos a explorar la psicología de Jesús no como figura religiosa, sino como el ser humano, que ya decía yo, que caminó en esa tierra, que sintió hambre, sed, cansancio, que se enojó, que amó tan profundamente, que transformó a todos los que lo conocieron.
Porque si entendemos cómo Jesús procesaba el mundo, comprenderemos cómo tomaba decisiones y cómo respondía a las personas. Tal vez podemos entender por qué después de más de 2000 años, millones, todavía decimos su nombre. Bien, no utilizó las técnicas de los líderes que los líderes generalmente usan. No manipuló, no controló, no amenazó, no sobornó, invitó. En Marcos 1:17 muestra esto correctamente. Cuando llama a Simón y a Andrés, no dice, síganme o irán al infierno. No dice, les daré poder y riqueza, dice algo mucho más simple. Venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Una invitación, una promesa de propósito más grande, y ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Comparemos con líderes manipuladores que usan miedo, culpa o promesas extravagantes. Jesús hace lo opuesto en Marcos 10:21. Registra cuando el joven rico pregunta qué hacer para heredar vida eterna. Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme. El joven rico se va triste, y aquí está lo fascinante. En Marcos 10:21 también dice que Jesús mirándole le amó. A este hombre que estuvo a punto de rechazarlo y no lo persiguió. No bajó el estándar, no lo manipuló, dejó que se fuera. Y eso es liderazgo psicológicamente maduro, ya que líderes inseguros necesitan que los sigan para validar su liderazgo. ¿Sí? ¿Me quieres seguir? ¿No quieres? Adelante, ¿no? Respeta siempre nuestro libre albedrío. Entonces, Jesús no necesitaba validación externa. Su identidad no dependía de cuántos seguidores tenía. Podía invitar sin presionar, podía llamar sin manipular, podía amar a alguien aunque lo rechazara, sin tomarlo personalmente. En Juan 6 muestra esto de forma aún más dramática. Después de enseñar, de comer su carne y beber su sangre, muchos discípulos, mucha gente que lo siguieron, incluso yo me imagino la expresión de esas personas, ¿no? Pues que nos vamos a convertir en caníbales, ¿no? Porque les decía, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, y vas a comer de mi cuerpo y vas a beber de mi sangre. Así como que dijeron, ¿qué es esto, no? Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y Jesús no corrió tras ellos, rogando que se quedaran. No suavizó el mensaje para retenerlos. Se volvió a los 12 y preguntó, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les dio permiso de irse, ya que el liderazgo sano no retiene a la fuerza. Invita y deja que las personas elijan libremente, ¿no? Obviamente que él no hablaba de su carne y de su sangre, ¿verdad? Sino de esta representación del pan y el vino. Manejo de conflictos. A ver, ¿qué tal era en el manejo de conflictos? ¿Cómo Jesús manejaba el conflicto? Ya que enfrentó oposición brutal constantemente. Fariseos intentando atraparlo con preguntas trampa. Líderes religiosos acusándolo de blasfemia. Multitudes tratando de apedrearlo. Y su respuesta psicológica a todo esto era de una madurez extraordinaria. Mateo 22:15, 22, muestra su brillantez psicológica bajo presión. Los fariseos le preguntaron, ¿es lícito dar tributo a César o no? Es trampa perfecta. Si dice sí, paguen tributo, pierde el apoyo del pueblo, que odiaba la ocupación romana. Si dice no paguen, puede ser arrestado por sedición ante Roma. Fíjense cómo siempre le estaban poniendo trampas. Jesús hace algo genial.
pide una moneda y pregunta, ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es esta inscripción? De César. Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Respuesta que escapa a la trampa completamente y añade profundidad teológica que sus oponentes no esperaban. O cuando trajeron a la mujer sorprendida en adulterio. En Juan 8, otra trampa. ¿Sí? La ley de Moisés dice, hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Ahora, fíjense cómo era la tradición en esa época. Recuerden que una mujer podía ser apedreada. De hecho, María pudo ser apedreada cuando José supo que estaba embarazada, ¿verdad? Y aún no convivían los dos. Entonces, esta ley de Moisés decía que hay que apedrearla, porque en este caso estaban cometiendo infidelidad. Pero ¿dónde estaba el infiel? ¿Sí? Si dice Jesús, apedréenla, contradice su mensaje de misericordia. Si dice no la apedreen, contradice la ley. Jesús se inclina, escribe en el suelo y después dice, el que de vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Uno por uno, los acusadores se van y Jesús se queda con la mujer. ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Fíjense qué manera tan especial de sacudir todo este tipo de situaciones y engaños. Y aquí viene otro entre paréntesis, ¿no? Siempre se creía que Jesucristo no sabía leer y escribir, y esto es una mentira total. No podría ser un rabí si no hubiera sabido leer y escribir. Muy bien. Entonces, psicológicamente, esto es manejo de conflictos maestro. No atacó a los acusadores, no defendió el pecado, expuso la hipocresía sin humillar, mostró misericordia sin comprometer santidad y transformó momentos de trampa en momentos de gracia. Vulnerabilidad radical. Muchos pasan por alto su vulnerabilidad, ya que tendemos a pensar que Jesús, como siempre, fuerte, o sea, siempre lo vemos fuerte, siempre en control. Pero los evangelios muestran a Jesús mostrando la gama completa de emociones humanas y no las escondía. Aquí vemos el miedo, ¿verdad? Nuestros amiguitos de Intensamente que siempre traigo. Vemos el miedo, vemos el coraje, vemos la alegría, vemos todo esto que nos desagrada, vemos la tristeza. Y él, como ser humano, tenía todas estas emociones. En Juan 11:35, que de hecho es el versículo más corto de la Biblia, dice que Jesús lloró, quizá la tristeza, Jesús lloró, su amigo Lázaro había muerto. Y aunque Jesús sabía que iba a resucitarlo minutos más tarde, lloró de todas formas. Sintió la pérdida, sintió el dolor de María y Marta y lloró públicamente sin vergüenza, sin pretender que no le dolía. También recordemos cómo empezamos en Getsemaní, en Mateo 26:38, registra que Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y Lucas 22 dice que su sudor, ya hablamos de eso, era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Agonía tan intensa que, como ya se explicó, causó hematidrosis. ¿Sí? Les dijo a Pedro, Santiago y Juan, velad conmigo. Pidió apoyo. Admitió que necesitaba que estuvieran despiertos con él. Eso es vulnerabilidad psicológicamente madura. Porque líderes inseguros aparentan que deben mostrar fortaleza. Fortaleza constante. Nunca pueden mostrar debilidad. Nunca pueden admitir miedo, ni pedir ayuda. Pero el líder más poderoso de la historia
lloró abiertamente, admitió tristeza y pidió compañía en su momento más oscuro, incluso su capacidad de ser vulnerable. ¿Ok? Y también ahora vamos a ver su relación con el descanso. Vivió con una urgencia increíble. Sabía que solo tenía 3 años de ministerio público. Sabía que multitudes lo necesitaban. Sabía que la cruz se acercaba y aún así descansaba intencionalmente. En Marcos 6:31 muestra esto claramente. Después de que los discípulos regresan de su primera misión, reportando todo lo que habían hecho y enseñado, Jesús les dice: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Pues eran muchos los que iban y venían y no tenían tiempo ni para comer. Vio que estaban agotados y prefirió el descanso al ministerio. Qué bonito. Bueno, pues eso es psicología sana, porque muchos en el ministerio o cualquier servicio sienten culpa por descansar cuando hay necesidades. ¿Cómo puedo descansar cuando hay gente sufriendo? Pero Jesús modeló algo crucial. No puedes hacer algo si estás vacío. Necesitas procesar, necesitas recargar, tiempo apartado. Y eso no es egoísmo, es sostenibilidad. Lucas 5:16 dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos para orar. Era su patrón. Después de días intensos ministrando, se retiraba en soledad. No porque no le importara a la gente, sino porque entendía que para dar a otros efectivamente necesitaba recibir del Padre consistentemente. Y como ya dije, su respuesta al rechazo. ¿Cómo manejaba Jesús el rechazo? Vuelvo a ello. Jesús fue rechazado constantemente. Su propia ciudad, Nazaret, lo rechazó. En Marcos 6:34 se registra que dijeron: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Y se escandalizaron de él, y Jesús respondió: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes. Y en su casa reconoció el rechazo. Lo nombró y siguió adelante. Su propia familia pensó que estaba loco al principio. Mateo 3:21 dice que cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle, ya que decían: está fuera de sí. O sea, su propia familia, ¿verdad? Pensaban que está loco y lo iban a retener. Algo que me llama muchísimo la atención es cómo él se escabullía cada que le iban a hacer algo, ¿verdad? Lo iban a apedrear, lo iban a lanzar a un abismo y de pronto él ya no estaba ahí. Imagina eso psicológicamente. Tu familia piensa que has perdido la razón. No solo lo piensan, vienen públicamente a detenerte. Jesús no se derrumbó, no abandonó su misión, no buscó validación, continuó haciendo lo que sabía que debía hacer. Finalmente fue rechazado por la nación entera, a la fecha, ¿verdad? La misma multitud que gritaba Hosana, que quiere decir sálvame, el domingo de Ramos gritaba crucifícale el viernes. Y Jesús, colgado en la cruz, oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En su momento de máximo rechazo, su respuesta fue de perdón. No amargura, no venganza, perdón. Eso es resiliencia psicológica a nivel que desafía comprensión humana normal. La mayoría de nosotros somos rechazados y respondemos con alguna combinación de enojo, de defensa o colapso emocional. Jesús respondió con compasión. En Juan 8:29 dice: el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Entonces, aunque los demás lo rechazaran, él sabía que el Padre no lo rechazaba y eso era suficiente.
Otra vez vemos el vínculo, ¿verdad? Esa seguridad que nos da el tenernos de la mano de nuestro Padre. Aquí está lo que la psicología de Jesús hacía poderosamente. Veía lo que nadie veía. Cuando todos veían a Mateo como traidor, corrupto, Jesús vio al evangelista meticuloso. Cuando todos veían a María Magdalena como una mujer poseída por 7 demonios, Jesús vio a la primera testigo de su resurrección. Cuando todos veían a Pedro como pescador impulsivo que negaría a Cristo, Jesús vio roca sobre la que construiría su iglesia. Cuando todos veían a Saulo como asesino perseguidor de cristianos, Jesús vio a Pablo, el apóstol, que escribiría la mitad del Nuevo Testamento. Y es que Jesús tenía esa cualidad psicológica de ver potencial donde otros solo veían pasado, de ver propósito donde otros solo veían fracaso. El fracasado, la divorciada, el adicto, la que nunca será suficiente, etiquetas que pegamos nosotros mismos o que otros nos pusieron. Pero Jesús mira más allá de todas esas etiquetas. Ve algo más profundo. Ve al Hijo, ve al llamado, ve al transformado. La psicología de Jesús no era técnica que aprendió, era expresión natural de quien amaba tanto, que veía valor en todos los que habían desechado. Alguien que lideraba tan sanamente que invitaba sin manipular. Alguien que confiaba. Y bueno, 2000 años después, seguimos hablando de este carpintero de Nazaret, que nunca escribió un libro, nunca viajó más de 200 kilómetros de su ciudad natal, nunca ocupó posición política, nunca comandó ejércitos, porque su poder no venía de ninguna de estas cosas. Venía de cómo veía a las personas, de cómo las amaba y transformaba simplemente viéndolas como Dios las veía. Entonces recuerda, si hoy te sientes invisible, recuerda que Jesús te ve. Si te sientes fracasado, Jesús ve tu potencial. Si te sientes rechazado, Jesús te invita. Si te sientes agotado, Jesús dice ven y descansa. Y esta es mi forma muy particular de invitarte a que este fin de semana, jueves, viernes santo, este sábado de resurrección, veamos a ese Jesús hombre que fue suficiente para dejarnos una profunda huella en la humanidad, para dejar ese testimonio de amor. Y pues creo que el objetivo de este programa fue ese, ¿no? Hacernos entender que Jesús lo podemos considerar el Hijo de Dios, lo podemos considerar el Dios vivo, el Dios que se hizo hombre para parecerse a nosotros, pero que también tenía este temperamento, que como dije también se enojó, ¿verdad? Cuando Él dijo y expulsó a los mercaderes de la casa de su padre. Y cómo tenía esa fuerza, ese coraje, ¿no? Entonces, cuando nos imaginamos a un Jesús blandengue, cuando nos pensamos que Jesús no tenía esa fuerza de carácter, pues es por eso que me atreví a hacer esta investigación psicológica basada en esos libros que ya les comenté y que no es un invento que yo me estoy haciendo, ¿verdad? Ha habido desde el punto de vista histórico, arqueológico, social, pues esta identidad del hombre que marcó la historia. Pues les agradezco profundamente el que hayan ustedes estado conmigo. Como lo dije al principio, sé que están de vacaciones, mucha gente. Sé que quizá iremos a la playa o iremos a algún momento. Otros acostumbramos a acudir a los oficios religiosos. Pero sobre todo, tengan estos días
paz, de tranquilidad, de amor, de armonía, de convivencia familiar, ¿verdad? En donde todos absolutamente recordemos a este Jesús que cambió la historia de la humanidad. Desde luego, hay países en el Islam que siguen sin querer reconocerlo, y hay esas guerras cruentas, ¿verdad? Donde todavía se están matando a cristianos, donde todavía los encierran en iglesias y los queman vivos. Sí, hay una persecución, sí, hay esa cerrazón mental, pero estoy segura de que este barco nunca se va a hundir. Bueno, espero que estén hasta aquí conmigo. Son las 6 de la tarde y nos vamos a descansar. Vamos a tener una merienda rica y hoy es miércoles santo. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana con el mismo amor de siempre. Nos vemos pronto. Bye bye. Espero que haya sido de su agrado. Buenas tardes.